Hola a todas las personas que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura del libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos. En la última parte veíamos la locura que la gente que es fanático religioso crea y entonces se las atribuye a un tal Dios y le mete esa idea en la cabeza a muchas personas con mente de ovejas que siguen detrás practicando esas cosas y convencido de que Dios te ha pedido tal cosa. Hay mucha gente en las iglesias que nunca cuestiona nada. ¿De dónde vino tal cosa, tal costumbre, tal práctica? Sino que se tragan todo lo que se le dice sin cuestionar, porque se han autoconvencido de que en la cuestión de las religiones no se critica, no se cuestiona, nada más se cree. Es una cosa ridícula, ¿no? Usted como que anula su capacidad crítica, creativa, para seguir unas normas que ni siquiera usted sabe dónde vinieron, donde se le dice que usted tiene que creer nada más. Y aunque no vea nada, siga creyendo. O sea, una fe ciega, ¿no? Cosa de gente medio loco, ¿no? Y aquí nos dice que esos sacerdotes en Toyán llegó un tiempo en que, como nos dice en las tablillas sumerias, el libro perdido de Enki, los Anunnakis le avisaron al terrestre que se iban. Y muchos le dijeron a sus seguidores que volverían. En el tiempo de ellos, no en el tiempo de los terrestres. Entonces, esa expectativa de que iba a volver, no todos le dijeron a sus seguidores que iban a volver. Entonces, esas expectativas se quedaron en la mente de la gente que creía en esos señores como si fueran dioses, ¿no? Se sentían como sin base, sin sustento, como huérfanos de alguien que los protegiera. Y que en Toyán entonces esos sacerdotes se inventaron que sacrificándole humanos a esas deidades, esas deidades iban a volver. O sea, fue una idea loca de esos sacerdotes. No fue que el Dios le pidió a nadie que le ofrecieran corazones humanos o sacrificios humanos, sino que los sacerdotes inventaron esas cosas. Los locos sacerdotes siempre inventan cosas, porque ellos están convencidos de que ellos hablan en nombre de Dios, que Dios solo se comunica con ellos y no con el ciudadano común, aunque después te prediquen que todos son hijos de Dios. Pero que ese tal Dios entonces como que a la hora de comunicarse con sus hijos necesita el puente de esos señores consagrados, sacerdotes, monjas, lo que sea, para poder comunicar. Entonces es un Dios chismoso porque no es capaz de hablar directamente a las personas, sino que necesita alguien que le lleve el mensaje a su otro hijo. Una locura, una psicopatía. Y entonces esos sacerdotes inventaron eso y la práctica se llevaba a cabo, matando humanos, sacrificando humanos, porque estos locos le metieron en la cabeza e inventaron de que así el Dios iba a volver. Entonces el rey en Toyán no aceptaba esa práctica y miles de seguidores de él abandonaron Toyán por esas aberraciones religiosas. Y eso nos da un ejemplo que llega un momento en que hay que romper con estas creencias, señores. Si no, nos van a llevar al precipicio. Ya han pasado tantos casos, por cuestiones de religión, matando a otros, hasta que el ser humano no pase esa etapa religiosa en su vida, en su existencia. Vamos a seguir con problemas, guerras, muertes, ¿no? Solo porque uno piensa diferente por la cuestión esa religiosa. Y entonces dice que el rey y muchos seguidores abandonaron Toyán por esas aberraciones de esto que se inventaron esos sacerdotes.
Dice Sitchin en esta parte, él titula esta parte del libro escribiendo forasteros de allende los mares. Los toltecas dejaron Toyán en el 987 después de Cristo, bajo el liderazgo del rey Topilzin Quetzalcóatl. Tenía el nombre del dios para honrarlo, unido a su nombre, ¿no? Como ya les dije, mucha gente hoy se pone Juan Andrés o Juan Jesús, o Jesús Enrique, o Enrique Jesús, honrando a Jesucristo, ¿no? Jesús. O una mujer se pone Ana María, honrando a la Virgen María. Pues eso es lo mismo, que esto no viene de allá. La costumbre es antiquísima, ¿no? Entre la gente que creía que esa gente eran dioses, y para honrarlos se ponía el nombre de ellos agregado a su propio nombre, ¿no? Ese rey Topilzin Quetzalcóatl salió con ese grupo de personas, abandonó Toyán, eran toltecas, y molestos con las abominaciones religiosas, y buscando un lugar donde poder dar culto como en los días de antaño, sin esa locura de estar matando personas y que para ofrecerse a un dios. Así fue como llegaron a Yucatán, ahí en México. Seguramente podrían haber encontrado un lugar más cercano, haciendo así su viaje menos arduo, teniendo que pasar por menos territorios de tribus hostiles. Sin embargo, decidieron llevar a cabo una larga caminata de más de 1500 kilómetros hasta una tierra diferente en todos los aspectos. Una caminata de más de 1000 kilómetros a llegar a una tierra distinta. En este caso era una tierra llana, sin ríos, tropical, diferente a la que tenían antes. No se detuvieron hasta llegar a Chichén Itzá. ¿Por qué?, se pregunta Sitchin. ¿Cuál era el imperativo para llegar a la ciudad sagrada que los mayas ya habían abandonado? Se pregunta Sitchin. Tan solo podemos buscar una respuesta en sus ruinas. De fácil acceso desde Mérida, la capital administrativa de Yucatán, se ha comparado a Chichén Itzá con la italiana Pompeya, aquella ciudad italiana Pompeya que fue, según dicen algunos, destruida por la erupción de un volcán. Entonces dice Sitchin que se puede comparar con esa ciudad Pompeya en Italia, en donde después de quitar las cenizas volcánicas bajo las cuales yacía enterrada, salió a la luz una ciudad romana con sus calles, sus casas y sus murales, con sus pintadas callejeras y todo. Entonces así también pasó en Chichén Itzá, pero en este caso no lava de volcán, sino la floresta que tomó. Después de tanto tiempo abandonada, pues la selva y la floresta cubrieron eso. Cuando se quita la selva y la floresta, ha parecido un poco como cuando se quitaron las cenizas del volcán allá en Pompeya, comienzan a aparecer entonces las construcciones, con calles, pinturas en las paredes. A eso que se refiere Secharya Sitchin. En este caso, lo que había que quitar era la cubierta selvática, recompensando al visitante con un doble regalo: una visita a una ciudad maya del Imperio Antiguo y una imagen especular de Toyán, tal como sus emigrantes la habían visto por última vez. Pues cuando los toltecas llegaron, construyeron Chichén Itzá a imagen de su antigua capital, Toyán. Los arqueólogos creen que en este lugar hubo una importante población, incluso en el primer milenio antes de Cristo. Las crónicas de Chilam Balam dan fe de que hacia el 450 después de Cristo, un texto antiquísimo del maya Chilam Balam,
de que hacia el 450 después de Cristo, Chichén Itzá era la principal ciudad sagrada de Yucatán. Entonces se le llamaba Chichén, que significa la boca del pozo, pues su rasgo más sagrado era un cenote o pozo sagrado, ¿no? Porque ahí iba como a darle, a hacer algún ritual a eso que ellos llamaban dioses, ¿no? Por eso se habla de sagrado en lenguaje religioso, pozo sagrado, al cual llegaban peregrinos de todas partes. La mayor parte de los restos visibles de aquella era de dominación maya están situados en la parte sur, lo que han dado en llamar el Viejo Chichén. Es aquí donde están ubicados la mayor parte de los edificios descritos y dibujados por Stephen y Catherwood, aquellos dos estadounidenses que se metieron allá. Incluso uno de ellos compró terreno por $50, sin vergüenza ahí, se quedó con el terreno donde estaban esas grandes pirámides, esos monumentos. Stephen. Y llevan nombres tan románticos. Entonces este Catherwood y Stephen eran diseñadores y diseñaron muchos de esos edificios. Por eso dice Charya Sitchin, edificios descritos y dibujados por Stephen y Catherwood, y llevan nombres tan románticos como Akkad Zid, que significa lugar de la escritura oculta, la casa de las monjas, el templo de los umbrales. Los últimos en ocupar, o más bien reocupar, Chichén Itzá antes de la llegada de los toltecas fueron los izáes, esa nación indígena de los izáes, de ahí viene Itzá, Chichén Itzá, tribu que algunos consideran parientes de los toltecas y otros expertos ven como emigrantes del sur, aunque eran emigrantes del sur. Fueron ellos los que le dieron al lugar su actual nombre, que significa la boca del pozo de los izáes, por esa tribu de los izáes. Y construyeron su propio centro ceremonial al norte de las ruinas mayas. Los edificios más famosos del lugar, la gran pirámide central, o el castillo, como muchos le dicen, y el observatorio astronómico que se le llama el Caracol, los construyeron ellos. Luego se apoderarían de estos los toltecas, que los reconstruirían cuando recrearon Toyán en Chichén Itzá. El descubrimiento fortuito de una entrada permite al visitante de hoy pasar por el espacio que queda entre la pirámide de los izáes y la de los toltecas, que cubre a la anterior, y ascender por la antigua escalinata hasta el santuario Itzá, en donde los toltecas instalaron una imagen de Chacmul y de un jaguar. Desde el exterior solo se puede ver la estructura tolteca, una pirámide que se eleva en 9 niveles, hasta una altura de unos 56 metros, consagrada al dios de la serpiente emplumada que salcó a los Kukulcán de Huti en Egipto, Tot en Egipto. No solo se le venera con ornamentos de serpientes emplumadas, sino también incorporando en la estructura diversos aspectos calendáricos, como la construcción en cada uno de los 4 lados de la pirámide de una escalinata con 91 peldaños, que junto con el último peldaño o plataforma superior suman los días del año solar. 91 por 4 más 1 igual a 365, el año solar. Otra estructura llamada el Templo de los Guerreros duplica literalmente la pirámide de los Atlantes de Tula,
tanto por su ubicación y orientación como por su escalinata. Las serpientes emplumadas de piedra que la flanquean, su decoración y sus esculturas. Al igual que en Tula, Toyán, frente a esta pirámide templo, al otro lado de la gran plaza está el principal juego de pelota. Es una inmensa cancha rectangular de casi 190 metros de largo, la más grande de América Central. Altos muros se elevan a lo largo de sus costados y en el centro de cada uno de ellos, a algo más de 10 metros del suelo, sobresale un anillo de piedra decorado con tallas de serpientes entrelazadas. Para vencer en el juego, los jugadores tenían que lanzar una pelota maciza de caucho a través de los anillos. Cada equipo lo componían 7 jugadores. El equipo que perdía pagaba un alto precio, pues su líder era decapitado. Unos paneles de piedra decorados con bajorrelieves que representaban escenas del juego se instalaban en toda la longitud de estas largas paredes. El panel central de la pared oriental muestra todavía al líder del equipo ganador a la izquierda, sosteniendo la cabeza cortada del líder del equipo perdedor. ¿Ustedes creen que era deporte? El juego de pelota, vamos a seguir leyendo. Tan severo fin sugiere que en este juego de pelota había algo más que juego y entretenimiento. En Chichén Itzá como en Tula había varias canchas para el juego de pelota, quizá para entrenarse o para juegos menos importantes. La cancha principal era única por su tamaño y esplendor, y la importancia de lo que pudo acaecer en ella viene subrayado por el hecho de que estuviera acompañado por 3 templos ricamente decorados con escenas de guerreros, de enfrentamientos mitológicos, el árbol de la vida y una deidad alada y con barba provista de 2 cuernos. Cuando leímos el libro perdido de Enki, recuerden, se les mostré varias fotos en donde ese tocado con cuernos era para hacer la diferencia entre el terrestre y el Anunnaki. El Anunnaki es el que usa ese tocado con cuernos, hombres y mujeres. Se le pintaba o se le esculpían los rostros en piedra, siempre como con esos 2 cuernos de cada lado. Eso era para distinguirlo de los terrestres, es decir, ese es uno de ellos. Usaban esos tocados con cuernos. Y aquí fíjense, entre los toltecas también la misma cosa, ¿no? Tocado con cuernos de ese dios. Pasó la misma tradición que en Sumeria, pintarlos con tocados con cuernos. Una divinidad alada, tiene alas, puede elevarse, puede volar por los aires, eso significan las alas. Y con barba, o sea, era otra raza de gente diferente a los indígenas, que no tienen barba. Y los 2 cuernos en el tocado para distinguirlo, para decirnos claramente, este tipo era de esa raza de personas, llamados dioses, no eran igual que nosotros. Todo esto, junto con la diversidad y la vestimenta de los jugadores, nos habla de un acontecimiento intertribal, se daba entre tribus distintas, sino internacional, de gran importancia política y religiosa. El número de los jugadores, 7, la decapitación del líder del equipo perdedor y el uso de una pelota de caucho parecen remedar un relato mitológico del Popol Vuh, una obra antigua de los mayas también, en el que se da un combate entre dioses que adopta la forma de una competición con una pelota de caucho.
En esta se enfrentaban el dios Siete Macaf y sus dos hijos contra varios dioses celestes, incluidos el Sol, la Luna y Venus. El hijo Siete, Uanaf, derrotado, era decapitado. Se le separó la cabeza del cuerpo y cayó rodando. Se le sacó el corazón del pecho, pero siendo un dios se le resucitó y se convirtió en un planeta. Y él está hablando de la creación de nuestro sistema solar y de nuestro planeta por parte de Nibiru y sus satélites, ¿no? Que partió al planeta que había entre Marte y Júpiter, llamado Tiamat, rico en oro y en agua, y esa colisión celestial en el espacio, nuestro sistema solar fue la que dio origen al planeta Tierra. Como dice en el relato que los Anunnaki le cuentan a los sumerios sobre cómo se formó nuestro sistema solar. Dice que el planeta Nibiru, llegando con sus satélites, decapitó a Tiamat, el planeta Tiamat, lo partió en dos, le separó la cabeza del cuerpo. Eso está tomado exactamente del relato del Enuma Elish, el génesis de la creación de nuestro sistema solar, que ya lo conocían los sumerios porque los Anunnaki se lo relataron. Aquí también aparece. Entonces está hablando de eso, es una historia astronómica pura, profunda, de cómo fue creado el planeta, representado como en un juego. O sea, es un método didáctico de enseñanza, de astronomía espacial. Se le separó la cabeza del cuerpo y cayó rodando, se le sacó el corazón del pecho. Pero siendo un dios se le resucitó y se convirtió en un planeta. Cuando a ese relato los fanáticos religiosos lo cogen al pie de la letra y comienzan a cortarle cabeza a las personas, pensando que están honrando hacia los dioses, imagínense en qué locura se cae. ¿Ya vieron lo que hicieron los sacerdotes en Troyán? Que se inventaron que así era que se calmaban o los dioses volverían, ¿no? Matando a la gente y ofreciendo a la gente en sacrificio. Esta representación de acontecimientos divinos convertiría esta costumbre tolteca en algo parecido a las representaciones religiosas del antiguo Oriente Próximo, Sumeria, Mesopotamia. En Egipto, la desmembración y la resurrección de Osiris por parte de su hermano Set se representaba anualmente en una obra de misterio en la cual la muerte de Osiris y la desmembración, porque Osiris agarró el cuerpo de Osiris y lo desmembró para que la esposa no lo encontrara más, y así él usurpó el territorio que era de Osiris, en lo que hoy es el norte de Egipto, donde están las pirámides. Los territorios de ese estaban hacia Sudán, bajando hacia allá. Y él quería todo el territorio, ¿no? La lucha por el poder, los terrestres copiados de los Anunnaki. Yo quiero lo tuyo. ¿Sí? Por egoísmo, por el deseo de quitar las cosas del otro, robarse las cosas del otro. Entonces él lo desmembró. Entonces son historias antiquísimas que se recuerdan en hechos, en juegos, en representaciones. En Egipto la desmembración y la resurrección de Osiris se representaba anualmente en una obra de misterios en la cual los actores, entre los que estaba el faraón, hacían los papeles de diversos dioses. Y en Asiria, en una compleja representación que también se llevaba a cabo todos los años, se ponía en escena una batalla entre dos dioses en la cual el perdedor era ejecutado para ser perdonado y resucitado más tarde por el Dios del cielo. Todas eran representaciones, teatro. Lo mismo se sigue haciendo hasta el día de hoy con las benditas religiones, ¿no? Las procesiones de Semana Santa, donde se representa el sufrimiento y la crucifixión de Jesucristo, y un tipo lleva la cruz encima y una corona de espinas y pintura roja como que está sangrando, y van y lo cuelgan en la cruz allá y lo amarran.
Seguimos igual las representaciones, siguen igual las representaciones que como esta gente las hacía. Y que se comen el cuerpo del fulano, y que se beben la sangre. Eso es lo que se hace en la misa, ¿no? Presentando esas cosas. Uno que no conoce ese fondo, profundo de esas prácticas, dice: esa gente son salvajes, se comen la sangre y se beben la sangre y se comen la carne, no sé, de alguien, y se reúnen para eso. Así acusaban a los cristianos, de que se reunían a comer niños porque decían que bebían la sangre de alguien y se comían el cuerpo de alguien. Y la gente lo interpretaba literalmente, ¿no? Y los sacerdotes le metían a la gente en la cabeza, ¿no? Que sí, que es así, que ese es el cuerpo de Cristo y que esa es la sangre de Cristo. Esas locuras siguen hasta el día de hoy. Pero esto no es nada extraño, lo que vemos acá, lo que practicaban los toltecas también. En Oriente Próximo también, las representaciones. Se hacía un barco como si fuera la nave de Marduk, ahí en Mesopotamia, en Babilonia, porque el terrestre, como no conoce la nave, le llama barco del cielo. Entonces se hacía un barco de madera que representaba el barco del cielo de Marduk, y ese barco se llevaba en procesión desde el río hasta allá, hasta el centro de la ciudad de Babilonia, que era donde reinaba Marduk, residía. Entonces, todo el año se celebraba esa representación, con procesiones larguísimas de gente y todo, puro teatro. A eso se refiere, a esto mismo. Y seguimos haciendo la misma cosa hoy. Entonces, así es fácil de entender estas cosas, no perderse. Y en Asiria, en una compleja representación que también se llevaba a cabo todos los años, se ponía en escena una batalla entre los dos dioses, en la cual el perdedor era ejecutado para ser perdonado y resucitado más tarde por el Dios del cielo. En Babilonia se leía todos los años el Enuma Elis, la epopeya que describía la creación del sistema solar, como parte de las celebraciones de Año Nuevo. En esta se representaba la colisión celeste que llevó a la creación de la Tierra, el séptimo planeta, como la muerte y decapitación de la monstruosa Tiamat, que era el planeta que estaba entre Marte y Júpiter, como les dije. Y entonces Nibiru con su satélite lo impacta y lo corta por la mitad, y narrando el hecho para que la gente vaya entendiendo, se dice que Nibiru le cortó la cabeza al planeta Tiamat. Son puras representaciones, imágenes que se usan para narrar algo. El séptimo planeta, como la muerte y decapitación de la monstruosa Tiamat a mano del supremo dios babilónico Marduk. Marduk, que era el hijo de Enki y fundó Babilonia, residía ahí. Los sumos sacerdotes de él, exagerando esas cosas que hacen la religión, y reescribieron el Enuma Elis, que era el relato que los Anunnaki le contaron a los sumerios de cómo fue creado el sistema solar, y lo hicieron didácticamente para que el terrestre lo entendiera mejor. Como que Tiamat era un monstruo y que Nibiru le cortó la cabeza a ese monstruo, ¿no? Son maneras didácticas de explicar un hecho que es pura astronomía. Entonces se representaban todas esas escenas, esos relatos, se representaban. Dice, como parte de las celebraciones del Año Nuevo, en esta se representaba la colisión celeste que llevó a la creación de la Tierra, que el séptimo planeta, viniendo desde fuera del sistema, contando desde Plutón hasta Mercurio. La Tierra es el séptimo planeta, ¿no? El que viene de fuera del sistema. La Tierra es el séptimo. Es así se lo enseñaron los Anunnaki a los terrestres, porque ellos vienen de allá, fuera del sistema. Entonces cuentan desde fuera hacia adentro, desde fuera hacia el Sol. Por eso el séptimo planeta es la Tierra.
Dice, la creación de la Tierra, el séptimo planeta, como la muerte y decapitación de la monstruosa Tiamat a mano del supremo dios babilónico Marduk, que representaba al planeta Nibiru, de donde él vino. El mito maya y su representación, haciéndose eco de los mitos de Oriente Próximo, mitos, dice Zecharia Sitchin, porque no son mitos, son historias reales. Esa gente que tiene millones y millones de años más avanzados que nosotros en tecnología, viajan por el espacio, entonces conocen tienen esa información. El terrestre no la tiene. Y entonces por eso que Zecharia Sitchin escribe mitos, pero entre comillas, porque eso de mitos se lo inventaron los europeos. Le llaman mito y mitología a todas esas cosas que tienen otras culturas. Por ignorancia le llaman mito, mitología. El mito maya y su representación, haciéndose eco de los mitos de Oriente Próximo y sus representaciones, parecen haber conservado los elementos celestiales del relato y el simbolismo del número 7 en su relación con el planeta Tierra. Es significativo que en las imágenes mayas y toltecas que hay a lo largo de las paredes del juego de pelota, algunos jugadores lleven como emblema un disco solar, disco de Nibiru, disco solar, mientras que otros llevan el de la estrella de 7 puntas, planeta Tierra. En un símbolo celeste y no un emblema casual. Es un símbolo celeste y no un emblema casual, confirmado, según nuestra opinión, dice Sitchin, por el hecho de que por todas partes en Chichén Itzá se puede ver la imagen de una estrella de 4 puntas en combinación con el símbolo del 8 para el planeta Venus, y que en otros lugares del noroeste de Yucatán las paredes de los templos se decoraban con símbolos de estrellas de 6 puntas. Planeta Marte. El representar a los planetas como estrellas con diferentes números de puntas es tan común que solemos olvidar cómo surgió esta costumbre. Como otras tantas cosas, tuvo su origen en Sumer, basándose en lo que habían aprendido de los Nefilim, los Anunnaki. Los sumerios no contaban los planetas tal como los hacemos nosotros desde el sol hacia afuera, sino desde el exterior hacia el centro, porque así se le enseñaron los Anunnaki, los Anakim, los Elohim. Así, Plutón era el primer planeta viniendo desde fuera hacia adentro, hacia el sol. Plutón era el primer planeta, Neptuno era el segundo, Urano el tercero, Saturno el cuarto, Júpiter el quinto, Marte el sexto. Así pues, era la Tierra el séptimo y Venus el octavo. La explicación de los expertos de por qué tanto los mayas como los toltecas consideraban a Venus el octavo es porque lleva 8 años terrestres, 8 por 365, igual a 2.920 días. Lleva 8 años terrestres repetir un alineamiento sinódico con Venus, por solo 5 órbitas de Venus. Pero si esto es así, Venus debería ser el 5 y la Tierra el 8. El método sumerio nos parece mucho más elegante y preciso y sugiere que las representaciones mayas toltecas seguían la iconografía de Oriente Próximo, no sé, Mesopotamia. Pues como se puede ver, los símbolos encontrados en Chichén Itzá y en otros muchos lugares de Yucatán son casi idénticos a aquellos mediante los que se representaba a los distintos planetas en Mesopotamia. De hecho, el empleo de símbolos de estrellas con puntas a la manera de Oriente Próximo se hace más insistente a medida que uno se mueve hacia el noroeste de Yucatán y su costa. Allí, en un lugar llamado Sequelna, se encontró una notabilísima escultura que se exhibe en la actualidad en el Museo de Mérida,
México, esculpida a partir de un gran bloque de piedra, al cual la estatua aún está unida por su parte trasera, y representa a un hombre de marcados rasgos faciales, posiblemente tocado con un casco. Tiene el cuerpo cubierto con un traje ceñido, con escamas o costillas. Bajo el brazo doblado sostiene un objeto que el museo identifica como la forma geométrica de una estrella de 5 puntas. Sobre el vientre, sujeto con correas, lleva un extraño dispositivo circular. Los expertos creen que por algún motivo identificaba a los que lo portaban como dioses de las aguas. En un lugar cercano llamado Oxquintoc se encontraron grandes esculturas de deidades que formaban parte de enormes bloques de piedra. Los arqueólogos suponen que habrían servido como columnas de apoyo estructurales en los templos. Una de ellas parece la homóloga femenina del dios arriba descrito, con el traje bien ceñido en el cuerpo y un símbolo de estrella de 5 puntas, de 6 puntas. Son astronautas, señor. Está hablando de los astronautas, de los dioses, representaciones de ellos. Parece la homóloga femenina del dios arriba escrito, o sea, como que esta aquí es una mujer y aquel es un hombre. El mismo traje, casco también. Su escamado atuendo aparece también en varias estatuas y estatuillas de Jaina, una isla que se extiende cerca de la costa de esta parte noroccidental de Yucatán, la isla de Jaina, en la cual se levantó un templo de lo más inusual. La isla habría servido como necrópolis sagrada porque, según las leyendas, era el lugar del último descanso de Isamna, el dios de los Isaes, un gran dios de antaño que habría llegado sobre las aguas para desembarcar allí y cuyo nombre significaba aquel cuyo hogar es el agua. Enki, el dios Enki, cuyo hogar es el agua, Ea. ¿Será que está enterrado ahí? ¿Se lo llevaron o se lo robaron el cuerpo? Aquel cuyo hogar es el agua. Los textos, las leyendas y las creencias religiosas se combinan de este modo para señalar la costa del Golfo de Yucatán como el lugar en donde un ser divino o deificado habría desembarcado para crear poblaciones y una civilización en aquellas tierras. Esta potente combinación, estos recuerdos colectivos, debieron ser el motivo que impulsó a los toltecas a emprender el camino hasta este rincón de Yucatán y concretamente hasta Chichén Itzá, cuando emigraron en busca de una reactivación y una purificación de sus creencias originales, un regreso al lugar en donde todo había comenzado y en donde tendría que desembarcar de nuevo aquel Dios que había dicho que volvería desde el otro lado del mar. El punto focal del culto de Isamna y de Quetzalcóatl, y quizá también de los recuerdos de Botán, eran el cenote sagrado de Chichén Itzá, el punto focal del culto, el enorme pozo que le había dado su nombre a Chichén Itzá. Le llaman cenote en México a esos, como le dicen en otros lugares, ojos de agua que aparecen en cavernas o profundos, a una cierta profundidad del suelo, se le llaman ojos de agua o cenotes en México, le dicen. Y parece que eran lugares que usaban para hacer ofrendas y cosas así los antiguos indígenas. Situado directamente al norte de la pirámide principal y conectado con la plaza ceremonial por medio de una larga avenida procesional, el pozo
o cenote tienen en la actualidad algo más de 20 metros de profundidad. Entre la superficie y el nivel del agua, con otros 30 metros más o menos de agua y cieno más abajo. La boca del cenote de forma oval mide alrededor de 87 metros de larga y 52 de ancho. Existen evidencias de que el pozo se agrandó artificialmente y de que en otro tiempo hubo una escalinata que llevaba hacia abajo. Aún se pueden ver los restos de una plataforma y un santuario en la boca del pozo. Y allí, según escribe el obispo Landa, en la época colonial, ese obispo Landa, se llevaban a cabo ritos para honrar al dios del agua y las lluvias. Se arrojaba a doncellas, la locura otra vez de los sacerdotes, se arrojaba a doncellas en sacrificio. Y los fieles que se apiñaban alrededor echaban ofrendas preciosas, preferiblemente de oro. Señores, esa locura, el terrestre no consigue superar esa locura todavía. En 1885, un tal Edward H. Thompson, que se había ganado una gran reputación por ser el autor del tratado titulado Atlántico, consiguió que se le asignara un consulado de los Estados Unidos en México. No pasó mucho tiempo antes de que comprara por $75 más de 250 kilómetros cuadrados de selva en donde se encontraban las ruinas de Chichén Itzá. La ignorancia es una desgracia. Los ignorantes venden el territorio y el experto que tiene el conocimiento va y lo compra por nada, porque él sabe que ahí hay algo. El conocimiento da poder. Compró por esos 200, por $75, el local donde estaba esa ruina de Chichén Itzá. Haciendo de aquellas ruinas su hogar. Hay muchos estadounidenses que van a muchos lugares donde saben que hay minas, que hay reliquias antiguas, en muchísimos países alrededor del mundo, y allá van y compran el terreno y se instalan como si nada, como simples trabajadores rurales o campesinos que están allá buscando una vida. No, es que han descubierto algo con la tecnología que tienen y saben que en tal o cuales lugares puede aparecer tal cosa. Y como nadie los controla, esos gobiernos burros que tenemos, pues ellos se llevan lo que les da la gana de esos territorios que ellos compraron a precio de vaca flaca, como se dice. Haciendo de aquellas ruinas su hogar, Thompson organizó para el museo de la Universidad de Harvard, ¿ven? Para el Museo de Estados Unidos. Yo me recuerdo cuando era niño, cómo llegaban muchos estadounidenses allá a ciertas cavernas que había en mi pueblo, lejos de mi pueblo, y se metían y salían con lanzas, con calaveras, todos raspados, con la piel sangrando, porque se metían en lugares donde el que es de allá decía por ignorante que había brujas y cosas y muertos y que nadie se quería meter allá. Esta gente, sabiendo de arqueología, iban y se metían y se robaban los tesoros arqueológicos y se los llevaban. Nadie le plantaba el frente. Que no, que en esas cuevas, cavernas sale no sé qué, que es una bruja, que toda esa ignorancia, el que tiene el conocimiento las aprovecha. Combinado con el Museo de Harvard en Estados Unidos, va a llevarse a reliquias de estos lugares. Compraban los lugares y se llevaban, y así lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Las pirámides de Egipto no se las han podido llevar porque son demasiado grandes. Si no, ya estuvieran en Estados Unidos en algún museo de Europa. Son enfermos robando cosas de nosotros. Sobre todo tesoros arqueológicos, porque saben el conocimiento que van a adquirir de esos tesoros arqueológicos.
que valoran el conocimiento que se adquiere. Imagínense llevarse una calavera de 2 metros de altura encontrada en esos lugares de México o en Oriente Medio, aquí en América, en Asia. La información tremenda que le va a dar el ADN a esa gente ya en Europa, en Estados Unidos, que tiene la tecnología para hacerlo. El conocimiento que van a adquirir, eso es poder. Solo dice una serie de inmersiones sistemáticas en el pozo con el objetivo de recuperar sus sagradas ofrendas, las ofrendas que la gente le lanzaba por la superstición esa de la bendita religión, doncellas vivas, mucho oro. Estos señores con el conocimiento llegan, compran esos lugares y se roban todas esas cosas y se las llevan a Estados Unidos. Oro, esqueletos, cualquier otra riqueza que encontraban ahí. Esa es la desgracia de muchos de nuestros países, ¿no? Por la ignorancia de los gobiernos, que no se interesan por estas cosas y dejan que esta gente se lo lleve. Como ya les dije, los estadounidenses y europeos son enfermos robando cosas de los otros países, recursos de arqueología, recursos minerales. Es una enfermedad, parece genética. Y no les da vergüenza que le digan ladrón, o ser ladrón, no les da vergüenza nada de eso. No tienen ética. Oye, fíjate lo que hicieron esto, ¿no? Thomson compró ese terreno y tenía contacto con el museo de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Y hizo una serie de inversiones en esos cenotes. Tiene la tecnología, las ropas de buceo. Sistemáticas inmersiones, se metió en el pozo varias veces y trajo de ahí tesoros. Las ofrendas a los dioses se las robó de oro, todos esos metales se las robó y se las llevó. Que la religión es una desgracia, eviten esa desgracia, convierte a la gente en ignorantes, crean sin ver. Eso es cosa del diablo o de Dios, vivir en el mundo. Pero los expertos se aprovechan de esa ignorancia, de esas supersticiones religiosas. Y nos sacan, van delante entonces en conocimiento, en tecnología. Me recuerda esos chistes que hacía el Chavo del Ocho, ¿no? Robándose las monedas que los otros echaban en el pozo. Que es una crítica eso, ¿no? Los ignorantes van y echan la moneda del pozo y después Chávez va y lo recoge todo y compra con qué comer. Solo se encontraron alrededor de 40 esqueletos humanos, pero los buzos sacaron miles de ricos objetos artísticos. Más de 3.400 estaban hechos de jade, una piedra semipreciosa que era la más apreciada por mayas y aztecas. Una piedra, entre los objetos había cuentas, varillas nasales, tapones para los oídos, botones, anillos, pendientes, globos, discos, efigies, figurines. Más de 500 objetos llevaban grabados en los que se representaba tanto a animales como a personas. Entre estos últimos algunos llevaban una visible barba, que no eran indígenas, era otra raza, la de ellos, los dioses. Entre estos últimos, algunos llevaban una visible barba, con un aspecto muy parecido al de las paredes del templo del juego de pelota. Aún más significativos eran los objetos de metal que sacaron los buzos. Centenares de ellos estaban hechos de oro y algunos de plata y de cobre. Descubrimientos muy llamativos, dada la escasez de metales en la península de Yucatán.
Algunos de los objetos estaban hechos de cobre dorado o de aleaciones de cobre, incluido el bronce, lo que indica una sofisticación metalúrgica desconocida en tierras mayas y evidencia que los objetos se habían traído desde tierras distantes. Ven la información que dan estas reliquias, el que la tiene esa información. Pero lo más desconcertante, sigue diciendo Sitchin, que visitó todos estos lugares. Por eso lo que él dice y escribe no lo dicen los otros antropólogos, ni siquiera los de México, ni de Estados Unidos. Nos dan la información. Estos detalles que da Sitchin, que se metieron al pozo varias veces y recolectaron y robaron y todo eso. No hablan de eso. Sitchin lo habla. Pero lo más desconcertante de todo fue el descubrimiento de discos de estaño puro, un metal que no se encuentra en su estado nativo y que solo se puede conseguir a través de un complejo refinado de minerales que están completamente ausentes en América Central. ¿Alguien los llevó de otro lugar? ¿Alguien que sabe de refinación de metales? Recuérdense cómo Ninurta le enseñó a los descendientes de Caín a refinar metales, a cruzar grandes mares en barca, océanos, a construir ciudades. Miles de años atrás, 50.000, 60.000, 70.000 años atrás. Entonces hay un trabajo de mineración que alguien está dirigiendo, que tiene ese conocimiento, esa tecnología. Entonces esa información se la lleva el que se roba los objetos, a Estados Unidos, a Europa. Entre los objetos de metal exquisitamente trabajados había numerosas campanas, así como objetos rituales, por ejemplo, copas, lavamanos, anillos, tiaras, máscaras, ornamentos y joyas, cetros, objetos de propósito desconocido, y lo más importante de todo, discos grabados o estampados con escenas de enfrentamientos. En estas, personas con diferentes atuendos y de rasgos diferentes se enfrentaban entre sí, quizás en combate, en presencia de serpientes terrestres o celestes, o de dioses celestes. El dominante o héroe victorioso se representaba siempre con barba. Es evidente que estos no eran dioses, pues a los dioses celestes o serpientes se les mostraba por separado. Su aspecto diferente del dios celeste alado y con barba aparece en relieve y grabados en paredes y columnas de Chichén Itzá junto con otros héroes y guerreros como este, con su larga y fina barba que alguien apodó el tío San. La identidad de esta gente con barba es un enigma. Lo que es seguro es que no eran indígenas nativos. No le crece barba, descendientes de Caín, puesto que no les crecía el vello facial y por lo tanto no podían tener barba. Entonces se pregunta Sitchin, ¿quiénes serán estos forasteros? Sus rasgos semitas que vienen de Oriente Medio, o más bien Mediterráneo Oriental, aún más destacados en los objetos de arcilla que llevan imágenes faciales, han llevado a varios investigadores a identificarlos como fenicios o marinos judíos, que quizás perdieron el rumbo y fueron llevados por las corrientes atlánticas hasta las costas de Yucatán. Cuando el rey Salomón y el rey fenicio Irán juntaron sus fuerzas para enviar expediciones marítimas a circundar África en busca de oro, cuando Salomón estaba construyendo el templo, dice que se unió al fenicio rey Irán y decidieron salir con flotas a buscar oro. Expediciones marítimas a circundar África en busca de oro hacia el 1000 a.C., unos cuantos siglos después, cuando los fenicios fueron ahuyentados de sus ciudades portuarias en el Mediterráneo Oriental, hoy es el Líbano por ahí, fundaron Cartago y navegaron hasta África Occidental. A despecho de quienes pudieran haber sido estos marinos,
y el momento propuesto de la travesía, los investigadores y académicos más conservadores desechan radicalmente cualquier idea de una travesía deliberada. Siempre están los incrédulos, no hay manera de convencer a todo el mundo. Explican las innegables barbas como barbas postizas, como que no eran de verdad, que los indígenas se pegaban en la barbilla. O bien dicen, pero ¿imitando a quién? Ellos no eran barbudos, entonces si se ponían barba estaban imitando a alguien que ellos vieron que tenía barba. Explican las innegables barbas como barbas postizas estos señores, que no creen. Que los indígenas se pegaban en la barbilla, o bien dicen que se trata de supervivientes ocasionales de algún naufragio. Pura teoría, no locura. Claro está que el primer argumento propuesto con toda seriedad por famosos expertos no hace más que llevar a esta pregunta. Si los indígenas imitaban a alguna persona barbada, ¿de quién o quiénes se trataba? Vamos a hacer una parada por aquí y vean cómo esta maravilla este libro, que solo Zecharia Sitchin explica en la antropología en nuestro continente de esta manera. Ni los mismos antropólogos nuestros en este continente explican nuestra antropología de esta manera como le dice este hombre. Una maravilla. Gracias a que nos dejó estos libros escritos y podemos tener estos conocimientos hoy. Y gracias a ustedes que nos siguen y nos ven. Hasta la próxima lectura.